Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque reconocemos tu grandeza, reconocemos quién eres tú. Te damos gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre. Queremos ahora pedirte, Señor, abriendo tu palabra, que puedas ayudarnos a entender lo que ella nos dice y ayúdanos a aplicar esas verdades en nuestra vida diaria, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento por favor. Proverbios capítulo 9, Proverbios capítulo 9 en su Biblia, por favor. Proverbios capítulo 9, empezando en el versículo 1, por favor. La Biblia dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su mesa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Hemos llegado a la conclusión de la primera e importante parte de Proverbios. Capítulo 9 de Proverbios cierra una parte del libro de Proverbios donde se está hablando de la sabiduría y la necedad. Proverbios 9 es un resumen de todo lo que hemos visto en los primeros 8 capítulos. Este capítulo muestra 2 llamamientos. Un llamamiento de la sabiduría ilustrado a través de una mujer que aparece en los primeros 12 versículos. Y un llamamiento que la necedad, la insensatez, el pecado hace también, simbolizado también con el llamamiento de una mujer. Hay varias similitudes entre los 2 llamamientos, el llamamiento de esta mujer sabia y el llamamiento de esta mujer insensata. Se ve que es un llamamiento público. Invitan a toda la gente a que cada uno de ellos pueda aceptar esa invitación para venir a cenar. Cada mujer tiene una casa, va a recibir a sus huéspedes. Cada una tiene comida preparada y cada una hace una invitación casi idéntica. 2 invitaciones, una invitación a ser sabios y una invitación a ser necios, a ser insensatos, a pecar. Empezamos estudiando la invitación que la mujer buena nos hace para poder ser sabios. Lo hace a través de una invitación a un gran banquete. El versículo 1 y 2, observe lo que dice. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló el vino y puso
su mesa. Observamos aquí en el pasaje esta invitación. Cuando se hacía una invitación a comer carne, se hacía referencia a realizar un gran festín. El repartir carne, el compartir carne implicaba un gran festín. Se pone la mesa, dice el texto. Dice el texto que se mezcla vino. Para un judío era inadecuado, era incorrecto servir vino puro de uva. Lo que se hacía para mostrar la calidez y para mostrar el compañerismo con la gente a la que se invitaba, era mezclar el vino con ciertas especies para llegar a mejorar el sabor y llegar a mejorar el buque del propio vino. Así es que el hecho de que se sirva carne, se sirva un vino mezclado y se ponga a la mesa, hace referencia a todo eso, a un banquete especial, a un banquete que no es que se come esto todos los días, es para un momento especial y específico. Y es la sabiduría simbolizada en una mujer que hace una invitación pública para que todo aquel que quiera participar de este banquete lo pueda hacer. Es interesante que en el futuro está designado un banquete para nosotros también, las bodas del Cordero. En este banquete hay un énfasis especial que se llega a poner en la invitación que se realiza en el versículo 3. Obsérvelo. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Sabemos por Isaías 55 que toda invitación estaba formada por 3 partes. La declaración pública, a través de la cual se invitaba a la gente. Había un llamamiento a ciertos destinatarios específicos y la invitación incluía una comida y una bebida. La invitación a participar de este banquete es para todos. Se enfatiza 2 tipos de personas de manera particular, los simples y los faltos de cordura. Hemos estudiado estas frases, estos nombres a lo largo de estos capítulos. El simple es el ingenuo, el fácilmente influenciable. Es la persona que es inmadura, está en el proceso de crecimiento. El falto de cordura es aquella persona que no tiene un objetivo claro en la vida, un propósito específico en su vida. La invitación es para todos. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Se lo hacía en la parte más alta de un sitio de la ciudad, porque al no haber micrófonos y todo eso y no tener las facilidades y las redes sociales que ahora manejamos, se debía hacer desde un sitio público y desde un sitio estratégico para que la voz pueda llegar a lo más lejano y la gente pueda enterarse de esta invitación que se está haciendo. La sabiduría llama a todos. La sabiduría hace un llamamiento a toda persona. Si usted se ve como una persona que necesita sabiduría, que necesita una manera de vivir distinta, una manera de vivir que realmente vale la pena vivir, si usted necesita una vida diferente, una vida transformada, la sabiduría le está invitando a ese gran banquete donde le puede convertir a ese hombre y a esa mujer en personas sabias, en personas que tienen una vida diferente, una vida transformada. El pecado también hace un llamamiento. La necedad, la insensatez, también hace una invitación. Empieza en el versículo 13, observe.
La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. La similitud entre el llamamiento, entre la invitación que la necedad, la insensatez, que el pecado hace a la gente, es muy similar a la invitación que la mujer sabia realiza en los primeros versículos. Se usa varios adjetivos: insensata, alborotadora, simple, ignorante. Estos adjetivos están ahí para mostrar que aunque la invitación es similar, el pecado siempre va a ofrecernos algo atractivo, va a ofrecernos algo que nos va a atraer, pero en verdad lo que nos da el pecado, aun cuando puede darnos un momento de placer, un momento de gratificación, lo que oculta en sus espaldas el pecado es mortal, daña la vida, va a afectar a la persona que acepta esa invitación a la necedad. Esta invitación al pecado va a ser hecho a todos, pero se va a enfatizar tres grupos de personas específicos. El versículo 15 dice: para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá, y a los faltos de cordura dijo. Observa los tres grupos de personas. Es un llamamiento. El pecado va a llamarnos a todos nosotros. Va a proponernos un estilo de vida que es aceptable, que es acorde, que es atractivo, que es pecaminoso, por supuesto, porque esa es la invitación de la necedad. Pero aun cuando es una invitación a todos, hay tres grupos de personas que van a ser más vulnerables, que se enfatizan en estos versículos. El simple, es decir, el ingenuo, esa persona que fácilmente es influenciable, esa persona que está madurando en su vida cristiana. Generalmente la persona ingenua, influenciable e inmadura es la persona que está pasando, se está convirtiendo de un niño, de una niña, a un hombre, a una mujer. Está en ese proceso de adolescencia. La adolescencia es catalogada por la Biblia con la característica de simpleza, donde no se lo trata como un insulto, no se usa la palabra simple así, pero se enfatiza el hecho de que el joven, el adolescente, por ese natural proceso de crecimiento, es ingenuo por naturaleza. Puede pensar que no lo es, puede pensar que es sumamente pilas y sumamente sabio y capaz, mucho más capaz que sus padres, que sus viejos. Pero la verdad es que en ese proceso de madurez es una persona ingenua, es una persona que fácilmente es influenciable por el pecado, por amistades inapropiadas, por la corriente pecaminosa de este mundo, y por eso la invitación a la necedad puede llegar a ser tan importante y tan trascendental en la vida de alguien que es simple. La simpleza no solo muestra características de un adolescente. Un adulto hecho y derecho, un adulto que ya ha vivido muchos años y cree que tiene experiencia, también puede llegar a ser una persona simple, una persona que fácilmente es influenciable por el pecado, que muestra rasgos de inmadurez espiritual. El simple, no importa la edad que tenga, es una persona que fácilmente puede caer en las redes del pecado, puede hacer caso a la invitación de la necedad, de la insensatez. En el versículo 16 se muestra otro grupo de personas. El falto de cordura. Es una persona sin propósito, sin rumbo,
Es una persona que no tiene una meta específica en su vida. Vive por vivir, no tiene un propósito claro. En la adolescencia, esto es bastante natural. En esa etapa de la edad, el joven está tratando de buscar algo significativo, está tratando de buscar una meta, un propósito, un objetivo en su vida. Los padres y la guía de la palabra de Dios podemos hacer muy bien en guiar a nuestros hijos a que tengan una meta clara en la vida. A veces podemos hacer un mal trabajo también, poniendo metas y objetivos en la vida de ellos, que aun cuando son importantes, no son esenciales, no son lo más importante en la vida. El falto de cordura es aquel que está en búsqueda de un propósito de vida. A veces adultos, a veces viejos, a veces gente de edad, todavía está buscando en su vida una razón para vivir, un motivo trascendental, importante, por el que estamos aquí en este planeta. Y es muy común encontrarnos con personas, aún creyentes, que no tienen un objetivo espiritual, un objetivo claro en su vida de por qué están aquí. El falto de cordura es aquella persona que no tiene un propósito claro en su vida. Pero sabe, creo que el grupo de personas más vulnerable para esta invitación a la necedad, al pecado, es aquellos que van por sus caminos derechos. Aquella persona que ha llegado a engañarse a sí mismo y vive pensando que está haciendo lo correcto. Aquella persona que va por un camino derecho, según su opinión personal. Aquella persona que por falta de palabra de Dios en su vida, o por falta de guía, o por dejarse influenciar por la manera de pensar del mundo y de su pecado, ha llegado a vivir, ha llegado a hablar, ha llegado a actuar diariamente de cierta forma y está convencido de que esa manera de vivir es correcta, es adecuada. Esa persona es la más vulnerable a esta invitación del pecado y de la necesidad, de la necedad. Esa persona que en su opinión cree que está bien, no necesita el consejo de Dios, no necesita evaluar su manera de actuar, su manera de vivir y confrontar su manera de vivir con la palabra de Dios. No necesita hacerlo, porque si lo hace, va a darse cuenta de que su estilo de vida difiere en mucho de lo que la palabra de Dios dice. Los engañados a sí mismos son gente difícil de poder guiarles a una invitación a que acepten la sabiduría de Dios. Creen que están viviendo bien. Creen que su manera de hablar, creen que las actividades en las que se involucran, las cosas que hacen, el estilo de vida que llevan, las amistades que tienen, la manera de vivir en el día a día, creen que están bien porque van por sus caminos, no por el camino, por sus caminos derechos, y están convencidos de que esa es la manera correcta de vivir. El simple, el falto de cordura y aquellos que van por sus caminos derechos son presa fácil de la necedad, la insensatez y el pecado. Esta invitación a la necedad es una invitación que en sí misma guarda un tremendo atractivo. Por eso muchos hacen caso a la invitación de la necedad y no hacen caso a la invitación de la sabiduría. El nivel de atracción que tiene esta invitación a la necedad es alto. Lo podemos ver en el verso 17, donde dice: las aguas hurtadas son dulces,
y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Las aguas hurtadas son dulces. Usted tiene que decirle a una persona, y nos puede pasar esto con nuestros hijos. Usted tiene que decir no a su hijo, y el hecho de decirle no llega a producir en él un entusiasmo por querer quebrantar esa orden que usted le ha dado. La naturaleza humana es así. Decimos no y eso mismo es lo que queremos hacer. Así es que el pecado muestra lo atractivo del queso, pero oculta lo peligroso de la trampa. El pecado es así, la invitación a la necedad, a la insensatez, al pecado, es así. Las aguas hurtadas son dulces. Esta frase, las aguas hurtadas, ha aparecido en Proverbios anteriormente, la hemos estudiado. Hace referencia a los pecados sexuales. Para un hombre casado, se puede acercar una mujer y puede convertirse una propuesta a tener sexo fuera del matrimonio en una tentación tremenda, porque las aguas hurtadas son dulces. Puede ser que se trate de un joven, alguien que no está casado, y la posibilidad de tener sexo es dulce, es atractivo. Puede ser que se trata de la pornografía, y la pornografía es un pecado muy dulce, muy atrayente. El pan comido en lo oculto es sabroso. Así es que esta invitación a la necedad, a la insensatez, al pecado es atrayente. Muchos caen en esto. Mientras la sabiduría de Dios nos está invitando a vivir una vida santa, una vida que le agrada, una vida que realmente vale la pena vivir, el pecado también está haciendo su trabajo y también está invitándonos a una vida insensata, a una vida necia, a una vida llena de pecado. Nos ofrece gratificación, se muestra muy atractivo, se muestra la propuesta como algo hasta razonable, porque todo el mundo lo hace, porque todos mienten, porque todos roban, porque todos actúan así. Esto está bien, es aceptable. La tentación es atractiva. Si no fuera así, no cayéramos en ella. El pecado se muestra así. La invitación a una vida pecaminosa es atrayente, es tentadora. Y muchos llegan a caer en ese estilo de vida. Hay dos invitaciones y solo dos. Y un creyente no puede quedarse en la mitad. O escoge aceptar la invitación a ser un hombre y una mujer sabios que van a vivir en santidad, que van a agradar a Dios. O van a escoger y aceptar la invitación de vivir una vida necia, insensata y pecaminosa. Hermano, somos el resultado de lo que decidimos. Nuestra vida no es una casualidad. Nuestro presente y nuestro futuro es el resultado de las decisiones que tomamos hoy, que tomamos aquí en el presente. Y si escogemos si hacemos caso a la invitación de la santidad y la sabiduría, vamos a ver resultados en nuestra vida. Si escogemos y hacemos caso a la invitación de la necedad y del pecado, también va a haber consecuencias de esa decisión que tomemos. No nos podemos quedar a mitad de camino. No podemos tomar una parte de uno y una parte de otro. Necesitamos escoger la santidad y sabiduría de Dios, o vamos a llegar a escoger la necedad, la insensatez y el pecado. Hermano, de la decisión que tú tomes,
tú vas a experimentar consecuencias, positivas o negativas. El texto bíblico nos habla de 3 consecuencias positivas para el que escoge la sabiduría y 3 consecuencias negativas para el que escoge la necedad. La primera consecuencia está en versículo 7, observa. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará el saber. Hermano, ¿cómo recibes la reprensión de otro? Para los hijos, cuando tus papás te dicen, no hay que hacer esto, estás castigado por haber hecho esto. ¿Cómo recibes la reprensión de tus padres? ¿Cómo recibimos nosotros la reprensión de nuestros jefes cuando hemos hecho algo malo? ¿Cómo recibe la esposa la reprensión de su esposo cuando se ha equivocado? ¿Cómo recibe el esposo la reprensión de su esposa cuando éste ha fallado? ¿Cómo recibimos la reprensión de nuestro Padre Celestial cuando nosotros hemos pecado, hemos hecho cosas incorrectas? Aunque a todos no nos gustan las reprensiones, es algo que está en nuestra naturaleza humana. La manera en que recibimos la reprensión evidencia si vivimos una vida necia o vivimos una vida sabia. El escarnecedor, cuando se le reprende, afrenta. El que reprende al impío se trae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. La persona que vive una vida insensata, necia y de pecado, va a ser normal, va a ser natural para esa persona que su reacción al recibir la reprensión de la palabra de Dios va a ser negativa y aún hostil. Pero observa cómo reacciona el sabio cuando es reprendido. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Así es que la manera en que reacciono a la reprensión muestra si soy una persona sabia o una persona necia. Muestra un progreso en mi vida espiritual, porque he crecido y he madurado lo suficiente para reaccionar de manera correcta y adecuada a la reprensión, o muestra un estancamiento en la vida espiritual. Y cuando me reprenden, afrento, aborrezco, soy hostil a la reprensión. Así es que mi reacción a la reprensión muestra si estoy viviendo una vida sabia o estoy viviendo una vida necia. Hay una segunda consecuencia. Versículo 10 y 11. Observa. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esta frase no es la primera vez que ha aparecido. De hecho, en capítulo 1, versículo 7 apareció esta frase y puedes verlo en pantalla. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahora en capítulo 9, versículo 10 vuelve a repetirse esta frase y dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría.
Y cuando leemos estas dos frases, podemos ver que es lo mismo, que tienen la misma enseñanza. Hasta el día jueves que estaba leyendo y preparando el mensaje, yo creía lo mismo. Son las mismas frases en versículo 7 y en versículo 10. El detalle interesante es que la palabra que se traduce principio en el capítulo 1 es distinta, es otra palabra hebrea que se traduce principio en el capítulo 9, versículo 10. Así es que capítulo 1 me está diciendo, el ingrediente principal de la sabiduría es el temor de Jehová. Y capítulo 9 me está diciendo, el temor de Jehová es el requisito indispensable de la sabiduría. Los dos son ciertos, pero los dos tienen un énfasis diferente, un énfasis especial. Así es que lo que el capítulo 9, versículo 10 me está diciendo es que el temor de Jehová es el requisito indispensable que necesito tener en mi vida para ser una persona sabia. Si no tengo temor de Jehová en mi vida, no seré una persona sabia. Si no tengo una relación cercana con Dios, no llegaré a tener la sabiduría de Dios en mi vida. No podré conducir mi vida por la sabiduría de Dios. No veré cambios reales en mi vida. Podré ser un hijo de Dios, un creyente verdadero, pero actuaré como uno del mundo, como alguien que no conoce del Señor en mi diario vivir. Porque aquel hombre y aquella mujer sabias primero han llegado a ser personas que temen a Jehová. ¿Estás cerca de Dios? Hermano, ¿estás cerca de Dios? No te pregunté si vienes a la iglesia. ¿Estás cerca de Dios? ¿O estás lejos de Él? ¿Mantienes una relación diaria, cercana, profunda con Dios? ¿Mantienes una relación lejana, una relación de domingo con Dios? ¿Dios es algo más en tu vida o es lo principal en tu vida, el requisito esencial? Así es que una persona, un creyente puede saber si tiene una vida santa o una vida necia. Si tengo una vida santa es porque en mi vida se nota que soy un hombre, que soy una mujer que teme a Jehová, que estoy cercano a Dios, que trato de obedecerle cada día, escucho su voz, mantengo una relación diaria y profunda. Espérame por la mañana antes de que salga el sol. Antes de que comience el día, quiero escuchar tu voz, dijo el cántico que cantamos hace un ratito. La persona sabia es una persona que teme a Dios. Y si no temo a Dios, estoy viviendo una vida necia, una vida insensata. Hay un tercer elemento en el versículo 12. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Quizás leer el versículo en otra versión de la Biblia nos puede ayudar a comprender todo lo que el texto está diciendo. Obsérvelo en pantalla. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. La Biblia enseña que las decisiones que nosotros tomamos llegan a tener consecuencias positivas o negativas para otras personas que están a nuestro alrededor. Pero este versículo no niega esa verdad, pero este versículo está centrándose en que la primera persona beneficiada o perjudicada es la persona que toma la decisión. Si tú escoges vivir una vida santa,
tú serás el primero que se beneficia. Si tú escoges despreciar la sabiduría, serás el primero que sufra. Que chupe, como decían en mi casa. Tú escoges la bendición o el sufrimiento. Tú y yo escogemos. Escogemos vivir una vida sabia, una vida de santidad. O escogemos la vida necia, insensata y llena de pecado. Así es que después que vengan las consecuencias en tu vida, en esta vida, algunas de esas consecuencias las cosecharemos en esta vida. No te quejes, porque tú y yo hoy podemos escoger vivir una vida santa, una vida sabia, o escoger y tener una vida necia, insensata y pecaminosa. Hermano, tú y yo podemos escoger la clase de vida que tendremos en nuestro futuro inmediato. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. ¿Qué vas a escoger para tu vida? Deja las excusas. Deja de culpar a otros. Deja de justificar tu mediocre vida espiritual, culpando a otros de por qué. Por eso tú eres así. Tú y yo podemos escoger vivir una vida santa o vivir una vida necia, insensata y llena de pecado. Hermanos, si tú te das cuenta que tu relación con Dios no es lo que debe ser. El texto bíblico dice: dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Deja y empieza a andar, empieza a vivir bien. El versículo 6 está haciendo un llamado al arrepentimiento. Si has vivido mal en tu vida espiritual, hoy es el día para dejar y empezar a andar como a Dios le agrada. Si hoy te das cuenta que has vivido en pecado y has escogido la necedad, la insensatez, el pecado en tu vida, hoy es el día en que puedes decidir aceptar la invitación de Dios para ser un creyente que viva de manera sabia, de manera santa en su vida. La sabiduría está clamando desde lo alto de la ciudad esta mañana para que tú, que necesitas escuchar su voz, puedas decir: sí, he sido un cristiano que me ha apartado del Señor, he sido un cristiano que estoy en rebeldía con mi Dios, pero hoy voy a aceptar su invitación y hoy voy a volver a Dios, hoy me voy a poner bien con mi Dios porque quiero tener una vida de sabiduría y de santidad y dejar a un lado la necedad, la insensatez y la vida pecaminosa. Pero sabes, también es un llamado para aquel que todavía no conoce a Cristo como Salvador. Aquel que quizás es su primera vez con nosotros o quizás ya ha venido varias veces acá a la iglesia. Pero si muere hoy, no tiene idea de dónde irá a pasar su eternidad. Nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal.
no tiene convicción de salvación, no está seguro, no está convencido de que si hoy muere irá a la presencia del Señor por la gracia y el amor que Él tiene. Y sabes, amigo, es un llamado para ti. Después de muchos años que se llegó a escribir este proverbio, el proverbio 9. Después de muchos años, Jesucristo en una de sus parábolas hizo una invitación también para un banquete celestial. Era una invitación primariamente para aquel que no había recibido a Cristo. Y cuando hizo esa invitación, muchos se excusaron. Es que me he casado recién. Es que he comprado unos bueyes y debo irlos a probar. Es que tengo otras cosas que hacer. Y Jesucristo les dijo, aún hay lugar. Anda por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Amigo que nunca has recibido a Cristo, quizás eres muy religioso. Aún hay lugar. Aún hay oportunidad para que tú entregues tu vida a Cristo y hoy sea el día de tu salvación. Porque un día, en esas bodas del Cordero, se cerrará la puerta y dirán, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el momento de decirle al Señor, aquí estoy, deseo recibir a Cristo. Así es que es un llamado para el creyente, para que deje de vivir una vida necia, insensata y pecaminosa y acepte su invitación y podamos empezar a vivir una vida santa y una vida en santidad, una vida sabia. Pero también es un llamado para aquel que todavía no ha recibido a Cristo. Amigo, aún hay lugar. Aún hay lugar. Hoy puedes ser salvo. Acepta la invitación que Dios te hace. Si no estás seguro, si hoy mueres, si no tienes la seguridad de que vas a ir a su presencia, hoy necesitas buscar y preguntar cómo tener esa seguridad. ¿Vives una vida sabia o vives una vida necia? Tú escoges qué tipo de vida quieres tener. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de poder estudiarla. Padre, ayúdanos a que no nos hagamos de oídos sordos. Ayúdanos, Señor, a que no seamos tan rebeldes, tan orgullosos, que al escuchar una invitación clara de tu parte a nosotros, continuemos siendo tan testarudos que queremos seguir viviendo en pecado. Yo te ruego, Padre, por aquel creyente que está lejos de ti, que hoy acepte la invitación de reconciliarse contigo, de vivir una vida sabia,
una vida santa. Padre, te ruego por aquella persona que no ha recibido a Cristo. Aún hay lugar. Te ruego que decida recibirte a ti como Salvador personal. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestra vida. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, ayúdanos a escoger ser hombres y mujeres que viven de manera sabia, que viven de manera santa. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana,
mañana te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame. Y espérame, Jesús, por la mañana. Amado mío, espérame, ahí estaré. Espérame. Amén.